les voy a dar lo que he estado enseñando acá desde que llegué a El Salvador. Y ah, he estado enseñando diferentes lecciones, pero todas basadas en el mismo tema de corrección. ¿Ok? Y creo yo que el Espíritu Santo nos ha dado este deseo, ¿ok? De investigar, de hacer otra vez un análisis de las cosas que estamos mirando. ¿Ok? Y yo creo que lo que voy a decir sigue siendo exhortación, más bien, ¿verdad? No, no es una lección para asegurarnos que estamos bien con el Señor, aunque estoy convencido que sí estamos, ¿verdad? Aunque un poquito nos falta poco, nos falta mucho, pero quizás en algunas áreas un poco en error. ¿Ok? Pero no es nada que yo considero que nos va a costar el alma. Que yo creo que si tenemos mala actitud hacia estas cosas, entonces es otra cosa. ¿Ok? Voy a seguir hablando un poquito de lo que nosotros entendemos sobre la restauración de la iglesia no testamentaria. ¿Ok? Y vamos a hacer eso primero leyendo del libro de los Hechos y vamos a leer un bloquecito ahí para introducirnos al tema. ¿Ok? Quiero repasar un poco la historia de la restauración. ¿Ok? Ah, los predicadores especialmente ah, tienen que estudiar esto. Es parte del, de la academia, pues, cuando vas a un instituto especialmente o una escuela, un colegio, una universidad donde preparan a predicadores. Este es uno de los cursos que no sé si todavía se toman, pero me acuerdo que sí se tomaban y les daban los libros de estos hombres, que los primeros restauradores. ¿Ok? Y estos hombres estaban tratando de restaurar la iglesia de la cual vamos a leer en un momento. Y nosotros todavía creemos que estamos tratando o que somos esta iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero hay cosas que tenemos que revisar otra vez porque es posible que nomás es una ilusión. ¿Ok? Pero vamos a leer aquí, empezando con el capítulo 2 de Hechos y versículos 41. Todos conocemos este capítulo que viene, porque es parte del plan de salvación que enseñamos, ¿verdad? Que nos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo lo que tenían que hacer: arrepentíos y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Ok? Y dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Okay. Del versículo 43 hasta el versículo 47 tenemos ahí es como una prevista de los siguientes 5 capítulos o 6 capítulos, ¿ok? Donde hicieron estas cosas, donde le dieron el nombre a Bernabé, hijo de consolación, porque él vendió unas propiedades. ¿Ok? Pero es una revista de los siguientes capítulos. Pero en dos lugares, en el capítulo 41 y en el 47,
nosotros enfatizamos que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ok? No un consejo, no por voto, sino que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y nos enseñamos correctamente, ¿verdad? Ahí está la iglesia eh, del Señor. ¿Ok? Se encuentra aquí en Hechos la iglesia que empezó en Pentecostés y por lo tanto se conoce como la iglesia del Nuevo Testamento o la iglesia nuevo testamentaria. ¿Sí? Pero yo tengo mi opinión diferente, pero ahorita no quiero meterme en eso. ¿Ok? Y le doy muchas gracias, hermanos, porque en verdad sí han tolerado bastante mis lecciones. Otros hermanos se han dedicado a exhortar, animar, y pues yo me he arrinconado a presentar lecciones que yo considero ah, eh, para nuestra generación importantes, ¿ok? Y me han tolerado y le doy muchas gracias porque me han oído, ¿ok? Aunque hay dos cosas que se tienen que considerar cuando estamos hablando de restauración. Y la primera es, o podemos decir la segunda, pero una de ellas es doctrina y la otra es conducta. ¿Ok? Y hay libros que con toda confianza, libros escritos por, se puede decir, profesores o académicos catedráticos de la Iglesia de Cristo, que la iglesia fue restaurada. O sea, empezó a ser restaurada en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y los primeros restauradores fueron Alejandro Campbell y su padre, Tomás, y de ahí salió el apodo, los campbellistas, ¿ok? Así como los que siguieron a Martín Lutero, los luteranos, y los que siguieron a Juan Calvino, los calvinistas. A los primeros les llamaron los campbellistas, ¿ok? Y estos hombres eran creyentes. Estos hombres ya estaban restaurados de alma, o sea, de conducta, ya estaban restaurados, ¿ok? Y ellos eran de diferentes sectas, ¿ok? No todos eran de la misma iglesia bautista o luterana o metodista, ellos de diferentes denominaciones o sectas miraron los errores y empezaron una restauración. Y en estos libros enfatizan que no querían reformar, sino que querían regresar al patrón divino, ¿ok? Y a los fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX hubo mucho crecimiento, mucho. Ya para el siglo XX, las iglesias de Cristo eran la denominación, porque así le llaman, era la secta que más crecía, era la que estaba convirtiendo más gente en todo el mundo. Hoy, la iglesia de Cristo es la que menos convierte a gente al Señor. Antes éramos la número uno y ahora somos quizás la número 40 o 50 por allá, llegando al número 100. O sea, ya no estamos convirtiendo gente como antes. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Ok? Yo tengo mi opinión de observación. Tengo como 45 años desde que me convertí, desde que fui bautizado, desde que empecé a creer en Cristo. Pero mis años no importan. De todos modos, es interesante y es necesario hacer una observación de qué ha pasado. ¿Ok? Y en mi opinión es de que hemos dejado de restaurar almas y nos concentramos en el patrón divino. ¿Ok? En papel, en papel, o sea, en los tratados y las cosas que se publican, está la ilusión que doctrinalmente la iglesia fue restaurada. ¿Okay? Yo creo que es una ilusión que doctrinalmente la iglesia ya ha sido restaurada.
Pero algo ha pasado. Las iglesias de Cristo han sufrido muchas divisiones y esas divisiones empezaron desde que empezó la restauración. ¿Ok? Aparentemente, en papel, la restauración, vamos a decirlo así, en papel, que tiene que ver principalmente con los 5 actos de adoración, porque de ahí nos juzgamos, aparentemente no tiene el valor suficiente para unir o para conservar a los hermanos y convencer a los hermanos. Y por eso tenemos divisiones desde nupcias, segundas nupcias, o sea, matrimonios, segundas nupcias, y la copa, el velo, bueno, un sinnúmero, que si podemos tener clase o no podemos tener clase, y unos condenan a los demás si no hacen las cosas como ellos creen. ¿Okay? Hemos dejado de restaurar almas, ¿okay? Porque eso tomó el segundo lugar en la comisión. ¿Okay? Primero es restaurar la iglesia y luego vamos a restaurar almas. ¿Okay? Y demasiados hermanos cumplen con los 5 actos de adoración, se reúnen, ¿okay? Pero sus conductas son pésimas, aunque de veras que sí. ¿Okay? Yo no digo que todos somos así, lo que estoy diciendo que hay muchos hermanos que, que sí están cumpliendo con los 5 actos cada domingo, pero en sus conductas, en sus vidas privadas, hay tantos casos de hermanos que son miembros reconocidos, uh, hasta son maestros de clases bíblicas, pero su vida es otra cosa, que su vida es otra cosa, su conducta no es la que la escritura nos enseña. ¿Okay? Y hay hermanos y hermanas que tienen prejuicios, todavía tienen prejuicios hacia otras razas hasta la fecha. ¿Okay? La Iglesia de Cristo, durante la Edad de Oro, cuando estaban bautizando tanta gente, muchas iglesias de Cristo en aquellos estados del sur, como Texas, Mississippi, Kentucky, esos estados, todavía las iglesias en los años 30, 40 y 50 tenían baños para los blancos y baños para los hermanos de color, o sea, los que le llamamos negritos, porque todavía habían esos prejuicios, ¿ok? Y sí estaban guardando, cumpliendo con los 5 actos de adoración, pero tenían estos prejuicios contra hermanos, no los miraban igual, ¿ok? Y la conducta hacia ellas era pésima, ¿ok? Esa es una receta que las iglesias de Cristo, para que las iglesias de Cristo se vayan desapareciendo pronto. Ya estamos viviendo esa etapa en los Estados Unidos. ¿Okay? Yo tuve la fortuna uh, y Glauco también, nuestros hermanos, que nos convertimos al Señor, nos convertimos en los 70s. Yo el 76, Glauco quizás también 76, 77, mi hermano Cecilio también. Y durante esos años, de los 70 a los 80, la iglesia estaba creciendo. Me acuerdo que estaban buscando lugares más grandes para reunirse, ¿ok? Pero ahora que han pasado como 45 años, ya estamos viviendo en una etapa donde aquellas iglesias, por ejemplo, aquí cerquita de mi casa, estoy acá en San Miguel, ¿verdad? Pero ahí cerca de mi casa, Mexicali, hay una iglesia que está al norte, unas 20 kilómetros al norte. Allá en los 70s, la congregación era de 200 miembros. No sé cuántos sean ahora, quizás unos 40, no sé, pero yo sé que ya son menos de 60. Y en la otra iglesia que está todavía
como 40 kilómetros más al norte. Esa congregación yo me acuerdo que eran de 70, 80 miembros, ahora son menos de 10. Y la otra iglesia que está como a 40 kilómetros hacia norte, oriente, ya no se reúnen. Se estaban reuniendo con unos 10. Antes de eso se estaban reuniendo con unos 5 o 6, ¿no? Pero eran bien poquitos y luego se vinieron unos hermanos de color ahí con ellos, pero hace como 3 meses el edificio se quemó y, y pusieron en Facebook, la iglesia de Hopeville se quemó, que no quedó nada, ya no están allí. ¿Okay? Pero estamos viviendo, hermanos, en una generación que no es tienen acceso, gracias al profesor Google, a muchas enseñanzas más material, y muchos jóvenes se mudan o entran en la universidad. Y si la universidad no es de las iglesias de Cristo, como Abilene o el Colegio de la Florida, se pierden, se pierden. Aquí, ayer me estaban contando de unos jóvenes que eran universitarios, uno de ellos especialmente ya estaba predicando aquí en una de las iglesias cercanas, y de repente dejó, que ya no se reunió. Les dijo a los hermanos que cuando yo esté listo voy a regresar, pero ya no se reunió. Y muchos piensan que ahí en la universidad lo retaron y no pudo defenderse. Y nos estaba contando el taxista que ah, de un joven que es una hermana joven que es miembro de la Iglesia de Cristo aquí en San Miguel, que en la clase, creo que clase de biología, el profesor le gusta retar a todos los evangélicos y dice que es bien duro con ellos y les reta su fe, y unos piensan que es lo que pasó con este hermano que predicaba, que universitario, que le retaron en la fe y dejó. ¿Okay? Es para analizar, hermanos, lo que está pasando en las iglesias de Cristo en los Estados Unidos. ¿Okay? Quizás aquí en El Salvador no es igual, pero con el COVID estamos mirando que muchos hermanos ya se quedaron. ¿Okay? Y no es para quedarnos con los brazos abiertos. ¿Okay? Tenemos que ver qué ha pasado y quizás hacer unos ajustes. ¿Okay? Lo que sí se ha restaurado, yo creo, es una investigación pura, de investigar las escrituras sin temor, pero no en todas las iglesias se permite este tipo de análisis, que de ver qué ha pasado. Si se tiene que dar una libertad a todos, de los predicadores a los miembros, la libertad de vocear, de presentar sus conclusiones de sus estudios sin temor de ser censurados o excomulgados, porque la primera vez que vine a El Salvador, yo nomás hice una declaración allá en la iglesia, creo que el Matasano o la Libertad, que la iglesia no salva. Y no pasó mucho tiempo cuando ya estaban unos folletos diciendo que era un maestro falso, porque yo decía que la iglesia no salva. ¿Okay? Ahora podemos mirar, ¿verdad? Y ellos también se han dado cuenta que yo tenía razón, pero oyeron algo diferente que les molestó, ¿verdad? Por la glorificación de la iglesia. Cuando uno dice que la iglesia no salva, pues ya, entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Verdad? Y, y me dijeron que era un falso profeta. Ya después, cuando empezó el problema de la matrimonio y segundas nupcias, también falso profeta. Cuando yo ni estaba completamente seguro de lo que creía sobre ese tema. Pero muchos tienen temor que la iglesia se va a dividir en 1000 pedazos. Como dijo uno, si vamos a darle
a toda la libertad de presentar sus conclusiones, pues entonces cada loco va a tener su propia enseñanza, como si no, como si no los tenemos ya, ¿ok? Pero tenemos un entendimiento muy cerrado de lo que es la autonomía local. Si en verdad somos autónomos, ya estamos separados en miles de iglesias de Cristo, gracias a Dios, porque de eso se trata la autonomía. ¿Okay? Tenemos comunión unos con otros, pero no como iglesias, no como iglesias locales, como si todas creemos la misma cosa. Esa es una ilusión. Jeremías 28:6 le dijo el profeta Jeremías, el profeta, creo que era Ananías, le dijo, amén, así sea, que regresen los vasos de Babilonia dentro de 2 años, pero que Dios confirme tu palabra. ¿Okay? Así es que yo también digo lo mismo, ¿verdad? Amén, que así sea, que todas las iglesias locales creamos la misma cosa, pero los últimos 200 años nos dicen otra cosa. La iglesia en San Miguel no cree exactamente lo mismo que la iglesia en Mexicali, ¿ok? Y la de Mexicali no va a creer exactamente lo que creen los hermanos de la iglesia en el centro o en Brole. Esa es la realidad, hermano, ¿ok? Es un proceso de crecimiento en cada iglesia, en cada generación y con cada miembro, ¿ok? Y ese es el fin de esta introducción a la lección que quiero presentar. ¿Okay? Y le doy gracias a todos porque a veces presentamos cosas diferentes y hasta la fecha, en estos últimos años desde que hemos estado en Zoom, no nos han denominado como profetas falsos o maestros falsos, sino que nos han oído. Y he estado recorriendo todo este país de El Salvador y a he enseñado en, pues ya no me acuerdo cuántas iglesias, pero son más de 10 iglesias que hemos estado enseñando y hasta la fecha los hermanos han recibido bien lo que yo considero la corrección. Y esta corrección yo empecé en 1990, me acuerdo, porque es cuando yo estaba convencido, pero como que no había mucho entusiasmo y por el amor que me tenían, yo creo que por un tiempo me cerraron las puertas, creo que un año, ¿verdad? Pero los hermanos me han abierto las puertas, me empezaron a abrir las puertas otra vez, ¿ok? Y pues sí, mis lecciones han sido de corrección, ¿ok? Ahora, en Jeremías 23 y versículo del 20 al 28, quiero primero decirles, ¿verdad? Que siempre vamos a tener uh, diferencias y que siempre va a haber falsos maestros. ¿Okay? Y yo hago una distinción entre un falso maestro, no porque enseña algo que yo creo que es error, pero un falso maestro es uno que sabe que está enseñando error, ¿okay? Pero lo va a enseñar principalmente porque está patrocinado, porque le pagan para enseñar una doctrina, que a veces ni él la entiende bien, pero a eso me he topado varias veces, que me acuerdo que estudié con un predicador de la iglesia bautista y me dijo que sí, dice, sí, yo también creo que el bautismo es necesario, pero yo me tengo que ir con las reglas administrativas de esta iglesia, para eso me pagan. Y también un predicador acá en El Salvador que estudiamos la copa y también quedó convencido, pero me dijo, a mí me pagan para enseñar eso, así que yo lo voy a enseñar, porque me pagan. Y yo le dije, está bien, enséñalo, pero no condenes a los que usan copitas, ¿verdad? Pero hay hermanos que enseñan algo falso, pero no lo hacen a propósito de engañar, lo hacen porque es lo que creen, ¿ok? Es lo que creen que es la verdad, ¿ok?
Ahora aquí en Jeremías 23, del 20 al 28, nomás para ilustrar, ¿verdad? Que sí hay, va a haber gente que a propósito van a enseñar palabra falsa. Dice en versículo 20, ah, Jeremías 23, 20 dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplida o claramente del profeta, hablando del pueblo, que Dios está enojado con ellos y él va a hacer lo que está en su corazón de castigar a este pueblo. ¿Okay? Y si ahorita quizás no lo entienden, pero lo van a entender, ¿okay? En los postreros días, ya que estén en Babilonia, se van a dar cuenta. ¿Okay? No envié yo a aquellos profetas, versículo 20, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará a alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen no piensan cómo hacen que a mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera sueño, cuente el sueño, y aquel que quiere y aquel que quiere y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Okay. Así es que, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a mi pueblo, dice Jehová. Así es que siempre va a haber esta gente, ¿okay? Y el Señor está en contra de ellos, ¿okay? Jeremías era considerado como un falso profeta, como un mentiroso, un traidor, porque el pueblo prefería oír la mentira. Y estos son los mentirosos que les hablaban mentira al pueblo, pero Jeremías está hablando algo en contra de lo que ellos querían oír. Ellos querían oír libertad, querían oír paz, pero les dicen, no, no va a haber paz. El Señor está enojado por lo que han hecho y va a traer este castigo. ¿Okay? Así es que desde que se restauró la iglesia de Cristo en los Estados Unidos, se ha levantado un muro. ¿Okay? Y ese muro es el que no enseña el patrón divino, es un falso maestro. Tenemos que presentar libro, capítulo y verso. ¿Okay? Pero, ¿qué si la base para juzgar está defectuoso? ¿Okay? Nosotros enseñamos el patrón divino, ¿okay? Y el que no lo enseña, pues es un falso maestro. ¿Okay? Y nosotros decimos, tenemos que presentar el libro, capítulo y verso. Y aquí tengo un libro, un folleto, ¿verdad? Donde presenta el patrón divino. Ya lo revisé y le he encontrado varios errores. Pero
La idea es que si no enseñas esto, porque es lo que dice la palabra de Dios, pero muchas veces es lo que ellos piensan que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué si el patrón divino o la base para juzgar el patrón divino está defectuoso? ¿Ok? ¿Qué si es una ilusión? Pues yo sé lo que unos hermanos piensan. Imposible, imposible. El patrón divino no puede ser defectuoso. Bueno, el patrón divino de Dios no puede ser defectuoso, pero ¿qué si nosotros estamos entendiendo el patrón divino defectuosamente? ¿Ok? Y si nosotros nos cerramos detrás de este muro y no queremos recibir corrección, pues vamos a estar como los mormones. Si tú le dices a los mormones, yo creo que tu libro está defectuoso, ellos van a decir, imposible. Si le dices al católico, yo creo que el catecismo de ustedes está defectuoso, imposible. Y la atalaya dice lo mismo cuando le dicen, ¿qué si sus dirigentes allá en Nueva York, los que publican la atalaya, qué si ellos están errados? Imposible. ¿Okay? Hoy muchas iglesias de Cristo en los Estados Unidos están desapareciendo. ¿Okay? ¿Qué está pasando? ¿Okay? Quizás es mejor aprender la lección que estamos mirando ahorita, hoy, en vez de esperar hasta mañana. Aquí en El Salvador yo creo que las iglesias están todavía creciendo, no como antes, pero están creciendo. ¿Okay? Y la enseñanza que tenemos viene de los institutos patrocinados. ¿Okay? Yo no digo que todas, pero muchas iglesias siguen la enseñanza que viene de los institutos, y esos institutos son patrocinados, publicados en los Estados Unidos. ¿Okay? Y muchos de los folletos o los libros o estas cartulinas son traducciones de lo que se ha enseñado en los Estados Unidos. ¿Okay? Y estos libros son muy atractivos, los folletos bien atractivos, pero tenemos que examinarlos. ¿Okay? Quiero ir ahora al libro de los Hechos, capítulo 17, y leemos ahí el versículo 11, pero vamos a leer el versículo 10. Este es otro bloque que nosotros conocemos de memoria. ¿Okay? Dice, inmediatamente, Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Okay. Ahora, Pablo llegó a esta ciudad de Berea y les predicó. Y ellos escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Okay. Yo no sé si Pablo se quedó allí. Él llegó y les predicó la palabra y ellos, porque Pablo no hizo ningún milagro aquí, simplemente llegó y les predicó y posiblemente se fue. Y ellos escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y la pregunta es, ¿cuáles eran las escrituras que ellos escudriñaron? Pues la única escritura que tenían eran las sagradas escrituras, las escrituras hebreas. No creo que tenían un evangelio escrito, no creo que tenían el libro de Romanos, no creo que tenían ninguna carta de Pablo, que de seguro no tenían las cartas
que escribió de la prisión, como Efesios, Colosenses y Filipenses, y la segunda Timoteo. ¿Okay? Lo que tenían eran las Sagradas Escrituras, de las cuales la mamá y la abuela de Timoteo le enseñaron a él. Las escrituras que estaban en la sinagoga, porque ahí estaban las escrituras. ¿Okay? Ahora bien, cuando ellos escudriñaron las escrituras, ¿okay? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con estos libros y folletos y estas cosas que han venido del norte de Estados Unidos. ¿Okay? Por, simplemente porque vienen de los Estados Unidos no quiere decir que están correctas. ¿Okay? Y yo sé que muchos hermanos abrazan cualquier publicación que viene del norte, la abrazan como si fueran inspiradas por los apóstoles y las aceptan, las enseñan, pero no las comparan con las escrituras. ¿Okay? Y hemos detectado varios errores que tenemos que corregir. Y es con mucho temor hacer las correcciones. ¿Okay? A mí me da temor, me da terror cuando estoy tratando de presentar estas cosas de corrección, porque me pregunto que si estoy equivocado. ¿Okay? Eh, pero si no hacemos estas correcciones, ¿okay? No vamos a quedar con la ilusión solamente. Pero yo estoy convencido que necesitamos corregir algunas cosas. Yo sé que algunas iglesias en El Salvador ya han empezado a mirar estas cosas y analizarlas y, y ajustar, ¿okay? Enseñar más correctamente la palabra de Dios, así como le enseñaron a Apolos, ¿okay? Priscila y Aquila. ¿Okay? Soy uno nomás de varios hermanos que nos hemos lanzado a hacer estas correcciones y cambios. Y aunque seamos llamados falsos maestros, yo voy a seguir, que aunque me cueste, voy a seguir. Pero hasta la fecha, hasta aquí, ahorita, en este trayecto de predicaciones, le doy gracias a Dios que los hermanos me han oído. Como les he dicho, muchas veces no me importa y no me gusta usar la palabra que no me importa. O sea que más bien lo que deseo yo, no que acepten mis opiniones, pero que me entiendan, ¿okay? Que entiendan, ¿okay? Y la exhortación es de que hagan un análisis de las sagradas escrituras, ¿okay? Creo que me quedan como unos 5 minutos, pero nomás voy a presentarles algo de 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15 para que vean el prejuicio que que pusieron en mi mente y también el prejuicio que todavía persiste sobre lo que viene siendo el Antiguo Testamento. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Ahora, dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Okay. Este versículo en, en las escuelas de predicadores, ahí en el centro California, tenían un programa para entrenar predicadores. ¿Okay? Y yo no pude asistir porque estaba trabajando en la lechuga y no estaba ahí en el centro, pero cuando estaba ahí, trabajando en el centro, a veces me escapaba y asistía a estas clases para preparar hermanos para predicar. ¿Okay? Pero esta escritura aquí era uno de los principios que se le enseñaba a los hermanos. ¿Okay? Y la palabra en el español, la última parte del 15 dice que usa bien la palabra de verdad. Que nosotros sabemos que la palabra de verdad aquí tiene que ser
lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Ok? No, no, no la Biblia como la tenemos nosotros, ¿ok? Pero todo buen predicador va a dividir la Biblia en dos. ¿Por qué? Porque en el inglés, la palabra ahí que usa bien, viene la palabra en el griego ortotomeo, que significa diseccionar o desmenuzar o dividir. ¿Ok? Así es que si ponemos ahí, dividiendo bien la palabra de verdad, es una traducción correcta. ¿Ok? Es una traducción aceptable. ¿Ok? Porque lo que está diciendo aquí Pablo, que vas a desmenuzar la palabra de Dios para que los hermanos puedan entender. ¿Ok? Pero este es uno de los varios textos que se usan para poner un prejuicio en la mente. ¿Ok? En los comentarios y en las clases para preparar predicadores, esto viene primero. Un buen predicador va a dividir la Biblia en dos. Va a dividir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, pero cuando Pablo escribió esta escritura, todavía no había Nuevo Testamento. Así es que se refiere de dividir bien o desmenuzar bien lo que era la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Pero ya pusieron en mi mente, me dijeron, tienes que hacer la diferencia, la división entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y la expresión, sí, la expresión, la ley vieja o el Antiguo Testamento, la ley vieja, el pacto viejo, el mandamiento viejo, en un sermón o una clase que dieron allí, en, creo que mencionó la palabra vieja, viejo, asociado con la ley, el pacto, como 20 veces. La palabra vieja entra y poco a poco la ley de Jehová se hace vieja. ¿Ok? Y ya ya no tenemos una actitud positiva al Antiguo Testamento, sino que una actitud negativa, porque ya está viejo. Y lo que está viejo está presto a desaparecer, como dice en el libro de los Hebreos, pero no está hablando de la ley, ¿ok? Está hablando del pacto, ¿ok? Es lo que quiero dar a entender, hermanos, que pusieron este prejuicio en nuestra mente y por eso pasamos muy poco tiempo estudiando el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y aquí tengo, mire, aquí está. Este es el este es el Nuevo Testamento y este es el Antiguo Testamento. Y vemos que el Antiguo Testamento está un poquito más grueso. Pero si yo les enseño mi Biblia, no sé si ya les mencioné, la primera Biblia que usé para estudiar y para predicar, esta parte de la Biblia, y fíjense, estas Biblias tienen como un colorcito de oro que le ponen aquí. Mi primera Biblia, este lado, ya el oro se le cayó y está manchada con la mugre de mis dedos. Pero esta parte de mi Biblia todavía tiene el oro porque no lo usaba. Muy poquito, nomás para hacer una referencia, que la mayoría de mis predicaciones, mis lecciones y mi estudio era de esto porque ya me habían sembrado una actitud negativa hacia el Antiguo Testamento. Pero ahora puedo ver aquí, en 2 Timoteo 15, mirando las cosas diferentes. Yo sé que no está hablando de dividir la iglesia de esta manera. Está hablando de desmenuzar bien esto, porque es lo que ellos tenían. ¿Ok? Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Ok? Tenemos que usar toda la armadura de Dios. ¿Ok? Toda. Y yo creo que si hacemos eso, hermanos,
nuestros jóvenes van a estar mucho más preparados para cuando vayan a la universidad o anden en el mundo. ¿Ok? Van a estar más preparados porque van a poder dar una respuesta, ¿ok? de la esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Señor, no nomás apareció de la nada. Él estaba profetizado en símbolo, en color, en los animales, en el ensayo, en la palabra, en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que se encuentran en esto que nosotros le llamamos viejo. ¿Ok? Así es que esa es mi exhortación, mi contribución para tratar de mejorar lo que le está pasando a la iglesia de Cristo hoy, ¿ok? Y de regresar a los caminos antiguos, ¿ok? Que viene siendo, ¿no? la, la predicación, la restauración de almas, ¿ok? De predicar el evangelio, de compartir el evangelio con las gentes. Ahorita ya no estamos evangelizando con gentes, ¿ok? Bueno, hermanos, pero créanme, ¿verdad? Que si tenemos más conocimiento del Antiguo Testamento, vamos a querer hablar con la gente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor cumplió todo lo que está acá atrás. ¿Ok? Todo lo que está ahí atrás. No nomás un poquito aquí acá, pero todo. ¿Ok? Ese es mi comentario en mi presentación esta tarde, hermanos. Les doy gracias por su atención. Siempre dejamos campo para crítica o cualquier comentario.